mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor. Te pido también por mis hermanos que se han quedado en sus casas porque están enfermos, Padre Santo. Te pido que tú pongas sanidad en todos los hogares que lo necesitan, pero sobre todo que pongas paz, Señor, y que no nos perdamos de las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, de realmente vivir esta vida en abundancia, como es tu promesa, Padre Santo, por miedo, o por temor, o por angustia, o por cualquier otra cosa que el mundo pueda tener. Padre Santo, yo te pido que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana. Yo te pido que seas tú el que se hace cargo, Señor, de este estudio, de las palabras que se digan y sobre todo de que nuestro corazón pueda entender lo que tú tienes para nosotros. Te agradezco, Señor, te pido también por las personas que están en camino, que tú les traigas con bien, bendito Padre Celestial. Te agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana continuamos con nuestro estudio del folleto. Estamos con este folleto de las tinieblas a la luz. Todavía creo que quedan unos pocos, pero ya no estoy segura si quedan todos. A la salida no sé. Ya, a la entrada sí quedan algunos, a la salida no sé. Ya. Estamos en el tema 3. Vamos a hablar el día de hoy acerca de Juan el Bautista. Ese era el tema central de nuestra lección. Pero vamos a empezar en la profecía acerca de Juan el Bautista, como persona que iba a preparar el camino para la llegada del Señor. Entonces vamos a Isaías 40 y vamos a empezar con los versículos del 1 al 11, por favor. Nos dice en la versión NBI: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncien que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se licen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompañará, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Ya, ese era nuestro pasaje de Isaías. Y quiero primero empezar con el versículo 2 que nos dice: díganle que ya ha cumplido su tiempo. Tal vez tanto en la versión NBI como en la Reina Valera, en varias, está una traducción que no parece tener, que no nos da una idea clara de a qué se refiere. Si se van a la versión PDT, por ejemplo, está se acerca más a lo que nos dice en la versión en hebreo, que se refiere a: ya se acabó el tiempo de su castigo, nos dice en la versión PDT. Y en el hebreo las palabras que se utilizan es: ya se acabó el tiempo en que ustedes estaban en guerra contra el Señor. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros estamos apartados del Señor, cuando estamos en pecado, estamos como en guerra con Él, y eso es lo grave. No es solamente que estamos pasando un mal rato, estamos como en guerra con Él, y eso es terrible. Entonces ahora que el Señor les está anunciando que ya se acabó, ya hicieron esto, merecían un castigo, ya pasó este tiempo, ya. Ahora ya no estamos en guerra, ahora estamos de a buenas. ¿Ya? Ahora sí podemos seguir adelante. ¿Para qué? Ahora sí, ya no estando en guerra con Él, ¿para qué? Para proclamar lo que nos manda a proclamar. Entonces, ¿qué nos dice? Luego en el 3 y el 4 nos dice cómo es el proceso, ¿no? Preparar el camino. Ya hemos hablado de esto antes, cuando nos habla de enderezar las calles, de llenar los huecos, de
rellenar las quebradas, estoy poniéndole mis propias palabras, ¿no? Aquí sería como de llenar los baches, volver a pintar, darle una capa de asfaltado siquiera, algo, ya. ¿Por qué pasaba eso? Eso se hacía, y hasta ahora se hace, cuando iba a llegar un rey o alguien importante. ¿Ya? Que no haya nada en el camino que pueda estorbarle al carruaje en el que llegaba el rey. Si había el hueco, había que tapar el hueco, si había la piedra, había que quitar la piedra, si había que alisar, había que alisar, lo que haya que hacer para que el rey pueda llegar tranquilamente por ese camino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando de esta preparación del camino para que llegue el rey. No de que el que prepara el camino es el rey, sino de que alguien prepare el camino para la llegada del rey. De eso nos está hablando este pasaje de Isaías. Y de ahí, después de esa, de decirnos de proclamar el camino, de preparar el camino y de proclamar lo que el Señor nos ha mandado a proclamar, nos dice, a ver, ubiquémonos, ¿ya? Nuestro tiempo aquí en la tierra es tan breve. ¿Cómo? ¿Qué tan breve? Tan breve como una flor que empieza a florecer y ya es marchito. La hierba que da flor y que al día siguiente no es. Hoy estamos y mañana no estamos. Y eso debería preocuparnos, realmente no. O sea, realmente yo pienso que mientras más conocemos al Señor, más agradecidos estamos de eso, de que nuestro tiempo en esta tierra sea breve y que luego vamos a estar con Él. Y es extraño porque el mundo nos ha enseñado cómo a tener este temor a la brevedad de la vida, como a aferrarnos a que tenemos que ser jóvenes o por lo menos parecer jóvenes, o cómo vivir más años o cómo lo que sea, prolongar nuestra existencia aquí en la tierra de alguna manera. Miren, si vivimos 20, 30, 80 o 100 años, igual es breve y después vamos a estar con nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Para no perder el tiempo. Porque cuando estamos aquí teniendo miedo de la vida, como el mundo nos está enseñando ahora a tener miedo de salir, miedo de entrar, miedo de un virus, luego del otro virus, de la siguiente cepa, de la mutación, de la ni sé qué, ni sé cuánto, todo, miedo de todo. Y perdemos el tiempo encerrados en nuestro miedo. Estamos perdiendo la brevedad de vida que tenemos aquí. Y si el Señor nos ha dado un breve tiempo para estar aquí, realmente no es para estar en pánico toda la vida, sufriendo por qué será que puede ser que me pase si a lo mejor me pasa algo, sino para qué, para proclamar las buenas nuevas de Él, para preparar el camino. Ya llegó el Señor en su primera venida, ok, entonces ahora estamos nosotros, nuestra parte, ya no estamos ahorita en esta parte de Isaías, sino en la segunda vuelta, por decirlo de esto, preparando el camino para la segunda llegada del Señor. En nuestro breve tiempo que estamos aquí, antes de que nos sequemos y dejemos de existir, ya, ahorita, ya. Porque si esperamos a que ya no haya problemas, o que ya no tengamos miedo, o que ya no haya enfermedades respiratorias, entonces verán, pasarán los siglos y los milenios y seguiremos con miedo y ya, bueno, ya nos habremos muerto, ¿no? Y nos perdimos la vida por andar con miedo de realmente ya, o sea, realmente ya es, yo, ya saben, ya estoy completamente hasta acá de cómo, si estos hubieran sido los últimos 3 años de su vida que el Señor les hubiera dado, los vivieron a plenitud, los disfrutaron o les ganó el miedo, ya. Entonces, eso. Bueno, entonces hablando de lo rápido que pasamos por esta vida, ahí nos dice, miren, después de este breve tiempo el Señor vendrá. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga? Isaías está hablando antes de la primera venida del Señor y dice que cuando Él venga nos cuidará con toda la ternura y el amor que solo Él puede cuidarnos. A cada uno de nosotros con la delicadeza que cada uno necesita ser tratado en la situación que necesita. Si el corderito necesita ser abrazado y llevado en brazos, así. Si la que está la recién parida necesita que le guíen por el camino, así. El que ha estado en esa situación, sabe, o sea, la vulnerabilidad de tener o un bebé chiquito en brazos que si no le cuidamos completamente no puede hacer nada. O de una persona que recién has tenido un bebé, o las personas que han tenido cirugías pueden también relacionarse con esta sensación de que no puedo hacer nada si no me ayudan. Nada, pero nada, ¿ya? Aunque quiera, no puedo.
Entonces, así nos trata, con esa delicadeza el Señor. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, primero fue Juan, que es lo que vamos a hablar hoy, pero ahora nosotros también estamos esperando la venida del Señor, la segunda venida cuando venga a llevarnos para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo? En este breve tiempo en que nuestra vida, el pueblo entero, nuestra ciudad, todo va a pasar. Entonces, usemos ese tiempo adecuadamente y ya no nos dejemos robar el tiempo por el miedo a que se nos vaya el tiempo. O sea, porque estamos encerrados perdiendo el tiempo por miedo a que luego tal vez nos morimos antes. ¿Antes de qué, pues? O sea, pero bueno, ya eso es otra cosa. Mira, vamos a la siguiente parte de Isaías que teníamos para la lectura del día viernes, Isaías 40, 21 al 31. Nos dice, ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ya. Amén. Este es un versículo que a veces no sabemos, pero solo esta partecita del 31, sin saber todo el contexto, que le está diciendo, a ver, pueblo, en serio, Jacob, en serio. ¿De quién crees que estás hablando? ¿Cómo es que el Señor no está pendiente de mis caminos? ¿Cómo es esto de que el Señor no sabe mis problemas? ¿O cómo es esto que el Señor tal vez se le pasó por alto que yo tengo esta necesidad? ¿O el Señor no se ha dado cuenta que no puedo venir a la iglesia porque hay COVID-19? ¿Qué? O sea, a ver, ubiquémonos ya. O sea, aquí nos dice, por favor, ¿con quién crees que estás hablando? El poder del Señor es tan grande, tan increíble, que nos está hablando desde el hecho de que Él creó el universo, y no solo que lo creó, sino que lo sustenta y sostiene cada cosa en su lugar, hace que todo funcione. Si alguna vez se meten a investigar la física y las matemáticas de cómo todo está a la distancia exacta, pero perfecta, para que la gravedad no sea demasiado fuerte, ni demasiado suave, ni esté demasiado lejos, ni demasiado cerca, y para que la rotación sea de tal forma o de tal otra forma. Es demasiado para nuestra mente humana. Y no solo está preocupado de eso, sino también de lo otro, como estaba diciendo, de lo que pasa en nuestra vida en el día a día, de quién está gobernando, de qué momento hay que ponerle, de qué momento hay que retirarle, de si es que hay que amarcarle al cordero o dejarle que camine, de lo macro, de lo gigante, del universo y de que funcione eso, y también de lo que funcione cada una de las partes de nuestro cuerpo como Él quiera que funcione. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, realmente, yo creo que es un tiempo perfecto para preguntarnos nosotros como pueblo. Sí, ahora estamos esperando la segunda venida del Señor. Correcto. ¿Se está preparando el camino? Sí. Y Isaías estaba hablándole a un pueblo que estaba esperando la primera venida y que tal vez también se encontraban así como, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar? Y es que está difícil la situación, es que Babilonia, es que esto, es que el exilio, es que Dios no nos habla, es que ya, lo que sea.
decir lo mismo que nos dice aquí. A ver, ¿con quién me comparan? ¿Con quién me están comparando? ¿Realmente dimensionan quién es su Dios? ¿Realmente dimensionan quién es el Santo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Realmente? ¿Ya? Y aquí volvemos a esto. O sea, todo está en las manos del Señor. Todo, todo. Es nuestro privilegio poder servirle. Es nuestro privilegio poder conocerle, hablar de Él. Y miren, en nuestras fuerzas humanas todos nos cansamos. Algunos más que otros, ¿no? Personas que tenemos enfermedades crónicas o cosas así, nos cansamos un montón y dormimos un montón, ¿ya? Pero ¿quién es el que se encarga de eso? El Señor es el que renueva nuestras fuerzas. El Señor es el que nos levanta de nuevo. No importa que, no tiene que ver con nuestra edad biológica, no importa que tenga 15 años y por eso soy fuerte, esto no es como un deporte, no es como en el fútbol, verás, ya tienes 30 años, así que ya contigo como que irás pensando en que hasta aquí nomás llegamos. No, esto no tiene nada que ver con eso. El Señor puede renovar nuestras fuerzas cuando somos niños, adolescentes, grandes, adultos, hasta cuando pensamos que ya no existe un lugar de donde podamos sacar más fuerzas. Él las renueva. ¿Por qué? Porque así es Él, porque Él puede todo. ¿Ya? Pero ¿en quién? ¿A quién le renueva las fuerzas? A los que esperamos en Él. A los que esperamos en Él. Que Él puede hacer, que Él puede renovar nuestras fuerzas. No en nuestra vida, en nuestro esfuerzo, en nuestro no sé qué, en que si es que me cuide bien o me cuide mal, o si es que viene un huracán, una tormenta, un terremoto, si es que erupciona el Cotopaxi y me muero mañana. Si me muero mañana, pues, o sea, pero mientras no me muero estoy viva. ¿Ya? Y ya. Y yo sé que les digo esto, pero realmente parece que se nos ha olvidado que el Señor nos dio la vida para estar vivos, ¿no? O sea, realmente. Pero bueno, con toda esa introducción larguísima, vamos al domingo que teníamos que leer Juan. Y miren, yo quiero decirles algo acerca del Evangelio de Juan. Yo no creo que es difícil leer el Evangelio de Juan, pero sí es necesario prestar atención. ¿Por qué? Porque hay mucha información en breves pasajes. A veces en 2 líneas del Evangelio de Juan nos dice unas 5 verdades que son, que son alucinantes, ¿ya? Entonces, no es cuestión de que sea difícil. Entonces, no le tengan miedo al Evangelio de Juan, si es que cabe el término, o no tengan recelo de que no, es que ese Evangelio no. Los otros como quiera, los otros 3 que pueden ser históricos y narrativos y ya voy a leer, pero Juan es como complicado, Juan es como raro. No, lean despacio, presten atención y eso es todo, ¿ya? Porque el Señor hizo la palabra de tal forma que la palabra se explica a sí mismo. No hizo la palabra solo para ciertas personas que sean capaces de estudiar, hizo para todos nosotros. Para mi hijo de 5 años puede leer las historias de la Biblia y entender, y yo puedo, todos podemos, ¿ya? Entonces no tengamos miedo de ninguno de los evangelios, incluido Juan, ¿ya? Entonces, habiendo dicho esa pequeña cosa, vamos a este pasaje que tiene muchísima información. En estos 14 versículos es como está tanto verdad acerca de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a leer. En la versión NBI dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ya. Nada de esto yo creo que es difícil, solo es muchísima información en un pasaje de 14 versículos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que ver ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Tantísimo, nos dice muchísimo este pasaje. ¿Ya? Primero, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ya? Volvemos a reforzar lo que la palabra nos dice. Está ligando este contenido nuevo, Juan, con el Antiguo Testamento. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No es que eran dos señores ni nada, ya. Con los mismos atributos, con las mismas acciones. Creador del universo, ¿ya? La luz, lo mismo. Sin Él no habría creación, nos dice. Nada de lo que hubiera sido hecho si es que no fuera por Él. ¿Ya? En Él está la vida, también nos está diciendo. Eso es trascendental que sepamos. En Él está la vida. No es Él, de ahí sale la vida. Y Él es la luz. Y las tinieblas no pueden contra Él. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho todas esas muchísimas verdades acerca de Dios, nuestro Señor Jesucristo, del Verbo, de todo esto, pasamos a presentar a otro personaje en el versículo 6. Entonces, llega Juan el Bautista. ¿Ya? Él vino para dar testimonio de la luz, para dar a conocer la luz a otras personas. ¿Ya? Pero Él mismo no era la luz, eso dice claramente desde el principio, desde el versículo 6 dice, no, Él no era la luz, no, usted no es la luz, yo no soy la luz, que nos quede claro, ¿no? Nada de cosas tipo nueva era, de saca tu luz interior, verán, yo no tengo ninguna luz interior, ¿ya? Yo soy un reflejo, yo vengo a enseñarles acerca de la luz, que es Dios, que es mi Señor Jesucristo. Esa es la luz, no yo nada, cero luz. ¿Ya? Yo puedo ser un reflejo de la luz, pero yo no soy la luz. Juan el Bautista no era la luz. Así que si usted anda siguiendo por ahí a alguien que le habla de que usted sea su propia luz o de que siga la luz del que le está, vea, deseche eso de una sola vez y olvídese, ¿ya? Cierre eso y bota a la basura, ya. Entonces, en el versículo 10 nos estaba diciendo esto de que Juan da testimonio de la luz y que para este momento en que Juan estaba dando testimonio de la luz ya estaba en el mundo, ¿ya? Entonces nos está hablando, y por si acaso no nos quede claro, más adelante nos dice que vino a esta tierra el Verbo y habitó entre nosotros, de hecho hombre. Si no nos queda eso claro, ya no sé qué más claro puede ser. O sea, no dice, entonces la luz en forma de luz, no sé qué. No, vino a esta tierra y se hizo hombre. Eso dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces en que lo básico de la palabra de Dios, los fundamentos, nuestras raíces, lo que más debería estar sólido, no estamos tan claros. O sea, a veces nos dedicamos a ver, no sé, pues, o sea, cualquier otra cosa ya, a discutir de detalles pero lo básico así, que el Señor es el Verbo, que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo es Dios, y cosas así trascendentales, a veces no estamos tan seguros. No, estemos seguros, así es. La palabra nos dice, el Verbo está con Dios, el Verbo era Dios. Y sin Él nada hubiera sido hecho. Él es la luz. Ya, entonces Juan el Bautista venía a hablar de esto, ¿no es cierto? Ya. Pero resulta que, ¿quién creó el mundo? El Señor. Acababa de decirnos eso, ¿no es cierto? Y llegó al mundo, y su propio mundo, hecho por Él. No le hizo caso. Ya. Y dentro de ese mundo había un pueblo escogido por Él. Y fue a ese pueblo, y ese pueblo no le hizo caso. ¿Ya? Entonces, se abre otra área, por decirlo así. No que recién ahorita, porque en el Antiguo Testamento ya tenemos todas estas posibilidades de cómo los extranjeros eran injertados en el pueblo.
podían ser insertados y ser parte del pueblo de Israel. Pero aquí nos habla de que ahora hay otra posibilidad, que los que creemos en su nombre somos hechos hijos de Dios. El Señor nos permite, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto de creemos en su nombre? Creer en su nombre no significa, bueno, o sea, yo ya sé que Jesús, ¿ya? Jesús, eso es todo. Si yo digo Jesús, entonces soy hijo de Dios. Repita después de mí, querido Jesús, quiero ser tu hijo, amén. No. ¿Qué es el nombre del Señor? El nombre del Señor tiene un significado. El nombre Jesús tiene un significado que estaba profetizado desde Isaías, como nos dice la palabra. Y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, creer en el nombre no solo significa creer en la palabra Jesús o en el idioma que usted quiera decirle, no sé de dónde sea y en qué idioma usted ore, pero en ese idioma, ya, no importa. Es creer en todo lo que eso significa. Realmente creemos en que es Dios con nosotros, que realmente Dios, siendo Dios, tomó forma de siervo y vino acá a habitar en la tierra en medio de nosotros. ¿Creemos o no creemos? Porque si no creemos, aunque yo diga a Jesús 100,000 veces, ¿qué tiene que ver eso con que yo sea aceptada como hijo? Yo sí creo. Yo sí creo en todo lo que acabamos de leer en los primeros versículos de este pasaje de Juan. En que Dios vino en medio de nosotros. Y en ese nombre. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Realmente creemos que se hizo hombre, que vino al mundo y que realmente estuvo en medio de nosotros y realmente es el Cristo, como nos dice su nombre? En hebreo, el Mesías, el ungido. ¿Realmente creemos que ese era Jesús? ¿O un personaje histórico trascendente, medio revolucionario, buena gente? Ya, porque si eso es lo que creemos, nada, eso no tiene nada que ver con creer en su nombre. Creer en su nombre es creer en lo que Él es, lo que dice que es. Y Él dice que es la luz, la vida, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es Dios mismo, hecho hombre, que vino a morir por nosotros. ¿Eso creemos? Ok, si eso creemos, entonces Él nos da la posibilidad, la potestad de ser hechos hijos de Él. No por sangre, no por deseos humanos, no por nada de eso. No porque seamos del linaje correcto, no por nada que humanamente hayamos hecho ni nosotros ni nuestros ancestros. Porque no es que, gracias a que nuestros ancestros sí son los verdaderos de los verdaderos del pueblo, entonces ahora yo sí puedo ser parte. No, ni usted, ni sus ancestros, ni nadie. Es por lo que hizo el Señor. Creemos eso, entonces ahí nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. En su poder y en su misericordia, Él hace que alguien como yo, que es nada, pueda ser hecha hija de Él. ¿Y ser qué? Eso, hija de Él. Entonces paso de no ser nada a ser hija de Él. O sea, ¿qué hay más que eso? No hay nada más. ¿Ya? Y ser cuidada por Él, y ser mimada por Él, y ser tratada como ese cordero que si necesita ser llevado en brazos, es llevado en brazos. Si necesita ser mimado, es mimado. Y si necesita también que le jalen con el cayado y le vengan para acá también. Y si necesita que le den en la cola, también. O sea, todo eso implica ser hijo. ¿Ya? Eso es lo que me está dando por creer en su nombre. ¿Ya? Como les digo, no solo creer en el nombre Jesús. No hay ninguna, esto no es como magia ni ninguna cosa esotérica de que yo repito 3 veces y es algo, no, o sea, realmente creer en Él. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo me convierto en hija de Dios. Y esto está abierto para cada uno de nosotros. Seamos de donde seamos, cualquier linaje que tengamos o no tengamos linaje, por último. ¿Ya? Yo creo en su nombre y en todo lo que eso implica, fin. Soy hecho hijo de Él. Ya. Entonces, habiendo hablado de eso, vamos a acto seguido, después de esta introducción tan, ¿qué se podría decir? Tan enriquecedora ya, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, vamos a los siguientes versículos, desde el 15 al 28, que teníamos para leer el día lunes. Juan dio testimonio de Él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito
que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos en Jerusalén enviaron a los sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres del Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río de Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Ya? Entonces Juan, que sabemos por todo lo que estudiamos la semana pasada, cronológicamente y humanamente era el primo mayor de Jesús, ¿no es cierto? Pero claramente en términos humanos, ¿ya? Pero él claramente está diciendo que él es mayor, porque él ya existía desde antes, ¿ya? Juan tenía claro esto, que aunque haya físicamente nacido después de él ya existía desde antes y que es mayor, en todo sentido. Ya, entonces, primero, Juan aclara que ¿quién es superior? Jesús es superior. Aclara que él no es ni siquiera digno de desatarle la sandalia, ni siquiera de ser el esclavo de él. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No es como yo vengo a hacerle el favor, como verán, como en campaña evangelística, Dios te necesita para su servicio. Dios no te necesita para nada, ni para desatarte el zapato, ¿ya? Él nos da el privilegio de servirle en esta vida efímera, ¿ya? Entonces no vengo aquí para levantarle su ego y decirles: sí, es que si Dios le necesita, es que si ustedes no prediquen, ¿quién? Aunque sean las piedras, dice la palabra, ¿ya? Eso. Entonces nosotros tenemos el privilegio, así como Juan, que sabía que no era digno de nada, pero aún así, sin ser digno, seguía sirviendo. No porque se creía digno, sino porque sabía que era una honra servirle y preparar el camino. Ya, así, igualito nosotros. No es que le servimos porque Dios nos necesita o porque sin nosotros ¿qué hará Él? No, sino porque es el privilegio de nuestra vida hacerlo. Ya. Entonces, Juan también aclara que gracias a este que viene, a este que está por venir, es decir, a Jesús, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Y el que no haya vivido eso realmente no le ha conocido al Señor Jesús, porque los que le conocemos sabemos que recibimos gracia sobre gracia una tras otra. Cuando decimos no puedo creer esta bendición, ya viene la siguiente, en todo, ¿ya? Dice, la ley fue dada, Juan les dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia no viene a través de la ley, viene a través de Cristo. No les dice en ningún momento, verán, la ley ya no existe, entonces ahora vamos a hacer otra cosa. No, les dice la ley fue dada por Moisés, pero a través de esa ley no viene la gracia. No es que ustedes, maestros de la ley con quien estaba hablando, pueden hacer méritos para ganarse la gracia. Esto es puro amor de Dios, ¿ya? Y después de eso nos dice que aunque a nadie ha visto a Dios, le conocemos. ¿Por qué? A través de Cristo, porque Él le dio a conocer, ¿ya? Entonces, los maestros de la ley le preguntaban a Juan, a ver, entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién mismo eres? ¿No? Y Juan, sin ninguna duda, dijo, verán, yo no soy el Cristo, ¿ya? ¿Eres de Elías? Le preguntaron. Miren, aquí es algo que tenemos que entender claramente quién era la audiencia original a la que estaba hablando Juan, porque les dice, ¿eres de Elías? Y él les dice, no. La palabra nos habla de que sobre Juan estaba el espíritu de Elías, hablando de que estaba el mismo don, el mismo llamado, el mismo camino, la misma tarea, ¿ya? De llevar a cabo el camino y todo. Pero él estaba hablando con una audiencia en que grupos de la élite religiosa había de los 3 grupos principales que estaban en esa época,
había algunos que sí creían en la reencarnación. Entonces le están preguntando, ¿eres de Elías? Y él está diciendo, no, a ver, si ustedes piensan que yo soy Elías reencarnado, no soy Elías reencarnado, soy Juan, hijo de Zacarías, ese soy, ¿ya? No soy Elías reencarnado, por si acaso. Porque acerca de este pasaje van a leer, si se meten por lugares que no deben, ¿ya? O tratan de investigar y terminan en malos lugares, van a leer mucho acerca del tema de este pasaje tergiversado para decir que nosotros deberíamos creer en la reencarnación. Les estoy diciendo, claramente Juan les está categóricamente diciendo, yo no soy Elías reencarnado. No, ese no soy yo. Yo soy Juan, el Bautista. ¿Y por qué bautizas? Porque eso es lo que Dios le mandó a hacer. O sea, ¿y quién te quieres para bautizar? Verás, Dios me dijo que bautice, entonces por eso bautizo, ¿ya? Eso es lo que creo. ¿Eres del Cristo? No. Él ya mismo viene. El asunto es que ustedes no le conocen, ¿no? Ya. Entonces, que nos quede clara esta parte. No es que él estaba diciendo que no se cumplió en él la profecía. Porque está diciendo, ¿quién está hablando? Y él hace la referencia a la profecía de Isaías, diciendo, a ver, yo soy el que está, la voz que clama en el desierto, para que se prepare el camino. Sí, aquí estoy para cumplir la profecía que estaba en Isaías. Pero no soy el Cristo, ni tampoco soy Elías reencarnado, ni ninguna otra cosa rara que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Soy un ser humano. ¿Ya? Eso es lo que, por favor, tengamos en cuenta eso porque realmente es preocupante toda la tergiversación que puede haber acerca del tema de reencarnación con Juan el Bautista y por qué todas estas preguntas, ¿ya? Entonces, por si acaso, si alguien no entendió esta parte, nosotros como cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en que vivimos una sola vez y después viene el juicio, como dice la palabra, una sola vez. No hay segunda oportunidad, no hay tercera, no hay nada, ¿ya? Ok, esa es nuestra postura como cristianos. Si usted cree otra cosa, vaya y vea en qué cree, pero eso, reencarnación y cristianismo no van de la mano, ¿ya? Entonces vamos al martes, que tenemos otra partecita más de Juan, ¿ya? Dice, al día siguiente, inmediatamente después de que esto había pasado, ¿no? Al día siguiente, Juan vino a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es del que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego le llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ya, a ver, entonces al día siguiente vino Juan, reconoció a Jesús. ¿Cómo le reconoció? En los otros evangelios tenemos los complementos de cómo fue la historia, cómo descendió el Espíritu, cómo se posó sobre él, cómo el Señor le dijo desde el cielo que este era su Hijo amado, y Juan dio testimonio de él. Entonces Juan, que tenía esta, como vemos, suficiente, por ponerlo de alguna forma, fama o reconocimiento, que hasta la élite religiosa venía y decía, a ver, ¿quién eres? ¿Qué tanto alboroto causas, no? Ya, él, Juan, les dijo a sus seguidores, ese es el Cordero de Dios. ¿Ya? Eso es trascendental.
dice que no se conocían en persona. O eso es lo que nos da a entender este pasaje. Que en persona no se habían conocido y que el Señor le había revelado a Juan: verás, cuando suceda esto vas a saber que ese es. Entonces Juan dice: entonces yo cuando estaba bautizando, obedeciendo a lo que hice, vi que se cumplió eso y este es. Ya. Y de eso estaba dando testimonio. Ya. Entonces al día siguiente les dijo a los discípulos que tenía que Él era el Cordero. Que no Juan, sino Jesús. Y eso es trascendente. Mire, cuando alguien le esté discipulando, no es para que usted sea discípulo de él, ¿ya? Técnicamente, o sea, de su pertenencia. El fin del discipulado no es que en un futuro usted sea como su discipulador, ¿ya? El punto es que esa persona le discipule para que usted sea más como Cristo. Ese es el punto, ¿ya? Esto es lo que estaba enseñándoles Juan a sus propios discípulos, ¿ya? Yo les puedo enseñar a hacer lo que yo sé, yo les puedo enseñar a caminar como yo. Todo esto apuntado a que sean más como Cristo, ¿ya? Eso significa que mi vida tiene que estar pareciéndose a la de Cristo. Si no, ¿qué les voy a enseñar? O sea, ¿qué? Nada, ¿ya? No es para que se parezcan a mí, de ninguna manera. Yo no soy el centro de atención, ni debo ser, ni nada. Es para que pueda decirles: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya. Entonces, tenemos a este personaje, Andrés, que el rato que Juan le dijo: ese es el Cordero de Dios, Andrés se fue, le dejó a Juan y se fue a seguir a Jesús. ¿Y Juan qué dijo? ¿Cómo es posible que me quite los discípulos y que no sé qué? Nada, ¿qué va? Síguele, por favor, síguele, ¿no? O sea, no hay nada que nos diga ni que se enojó con Andrés, ni que le retuvo, ni que se molestó, ni que ahora estaba amargado Juan porque había perdido un seguidor. Nada de eso, ¿no? Y después de eso nos lleva a esta parte que dice: ellos, ya en este punto estaba también Pedro, le preguntaron ¿dónde se hospedaba? Y él les mostró. Y realmente a mí me llama la atención que no nos dice nada acerca de lo que les mostró. ¿Ya? No sabemos. Solo sabemos que les dijo aquí. ¿Ya? Les voy a leer Mateo 8:20, por si acaso, para que tengamos un poco de contexto, que el Señor Jesús nos dice en Mateo 8:20: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, les respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Ya? Yo no sé si cuando le dijo ¿dónde te quedas?, él le señaló el bosque, el parque, un hotel 5 estrellas, no sé, pero eso es irrelevante. ¿Ya? O sea, no es que ellos se quedaron por las acomodaciones, no es que ellos se quedaron por todos los beneficios que iban a tener, por la comida gratis y por los viajes, no. Se quedaron porque querían seguirle a Él. ¿Ya? Yo considero que es tan importante que el Señor haya dejado ese detalle omitido, porque no sabemos dónde va a llevarnos el Señor. ¿Dónde nos vamos a quedar ahí de noche, Señor? Te diré cuando te diga, básicamente. ¿Y cómo va a ser? Sabrás cuando sepas, ¿no? ¿Quieres seguirme o no? Y puede haber, los que le hemos servido al Señor por años sabemos que puede hacer las dos cosas, que puede ser el hotel 5 estrellas que un día nos lleve y otro día puede ser la carpa en el bosque o lo que sea. ¿Ya? Todo eso. Entonces, a mí me encanta esto, que no diga cuáles fueron las acomodaciones, ¿ya? Pero bueno, entonces Andrés era uno de los discípulos de Juan, le siguió a Jesús. Luego Andrés le contó a su hermano, que es Simón Pedro. Luego en Juan 43 al 51 nos saltamos un poco, les voy a leer rápidamente por el tiempo. Dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro.
Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas, de Nazaret. Replicó Natanael: ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Ya? Entonces, luego se les unió Felipe al grupo de los discípulos y vemos este llamado de los mismos que eran del mismo pueblo. Empezaron por ahí, por el pueblo de Andrés y de Pedro y de Felipe, y ahí mismo con los conocidos. Dice: a ver, ¿quién dices? ¿Cómo vas a ver encontrar al Mesías? Y él no le dijo: verás, te voy a demostrar. Solo dijo: ven y mira. Y eso es lo que nosotros con esa confianza debemos de hablar del Señor Jesús. ¿No crees que Él puede hacer? Entonces anda y mira tú mismo. Yo no te voy a estar convenciendo. Cuando te acerques con Él, vas a ver la realidad. Y ahí estuvo: a ver, yo sé esto de ti, yo sé esto de ti, igual que la mujer samaritana. Verás, yo sé que has pasado por esto, por lo otro. Sí sé, no es que no sé, sí sé. Igual quiero que vengas y me sigas. ¿Ya? Ok, entonces finalmente tenemos, ya habló y como vemos todos creyeron y le empezaron a seguir, ¿no? Y finalmente para el sábado solo leamos la parte que tenemos de Lucas, que nos da otra visión, desde otra perspectiva acerca del ministerio de Juan. Pero una vez más nos confirma que es lo de Isaías que estaba profetizado. Nos dice en Juan, vamos a leer del 2 al 6 y luego del 15 al 18. Nos dice: en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y anunciaba las buenas nuevas. Entonces, Juan hacía varias cosas. Primero reconocía que él no era el Cristo, que él no era lo principal para nada. Y reconocía quién sí era, que Jesús era absoluto, él era el Cristo, él es el Cristo y que era completamente superior a él. Ya. Entonces veamos que las personas que nos enseñen o a las que escuchemos, ya sea en la radio, en internet, en lo que ustedes vean, en la tele, esté hablando de esto, de que el Señor Jesús es superior, de que Él es el Cristo, no de que la persona que está predicando es el centro de atención y el centro del mundo, de ninguna manera. Fijémonos en esto. ¿Qué más hacía Juan? Él exhortaba y llamaba al arrepentimiento. ¿Ya? No decía todos quédense felices mientras sus vidas, no, exhortaba y llamaba al arrepentimiento. Y finalmente, ¿qué más hacía? Predicaba las buenas nuevas de salvación. Todas estas cosas deben ser parte de los elementos de alguien que nos está enseñando la palabra de Dios. Que en la enseñanza haya esto, que haya exhortación, que haya reconocimiento de quién es el Señor, que haya llamado al arrepentimiento cuando estamos haciendo mal y que las buenas nuevas de salvación estén clarísimas y que están disponibles para todos nosotros. ¿Ya? Con eso terminamos el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y por favor presten atención a los anuncios a continuación. Bendiciones.